Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Comenzamos aquí una nueva edición del Embudo, como todos los domingos, en el comienzo ya del famoso segundo semestre del año. Ha comenzado el segundo semestre del año, estamos en este día domingo 3 de julio. Por supuesto que con muchísima intensidad en la información política, ¿no? Sinceramente, no da tregua la información, no solo política, aunque está todo vinculado a la política, sino sobre todo la cuestión judicial, ¿no? El tema judicial está tan candente y con tantas novedades todo el tiempo, que bueno, no deja tregua y no deja, digamos, prácticamente que pase un día sin alguna novedad fuerte. Esta semana que pasó realmente ha sido una semana muy cargada de información vinculada con los temas judiciales que responden o que tienen que ver con el proceso del gobierno anterior, del kirchnerismo. Hubo también, por supuesto, alguna noticia que vinculó a gente cercana a Mauricio Macri, como el caso de la imputación del intendente de Lanús, de Néstor Grindetti, que ha sido imputado en la causa de los famosos Panama Papers por tener empresas radicadas en países, digamos, o paraísos fiscales, que esta investigación que realizaron un grupo de periodistas de todo el mundo y que determinó que muchos personajes del planeta y de la Argentina también tuviéramos conocimiento de la existencia de cuentas en paraísos fiscales. Bueno, por este tema está imputado en una causa el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Pero claro, la mayor cantidad y la mayor porción de información judicial proviene vinculada a los temas ligados al kirchnerismo. Y ya el avance de la justicia, un avance repentino, un avance que estaba letargado, digamos, durante tanto tiempo, que también eso, por supuesto, llama la atención, se produjo ya ni más ni menos sobre la familia presidencial directa, es decir, sobre la expresidenta Cristina Fernández, sobre los hijos de Cristina Fernández. Estuvo la decisión de la justicia de liberar del secreto fiscal para que se conozcan, digamos, las declaraciones juradas de la expresidenta y los bienes declarados de la expresidenta y su familia. En la semana hubo allanamientos a lo que se suponen son propiedades también de la familia presidencial, así que la verdad que el avance en este aspecto ya directamente le está tocando la puerta de la casa, nada más ni nada menos que a la expresidenta de la República, que no pudo, digamos, mantenerse callada en este sentido, salió a decir algo, como lo hace ahora en la nueva modalidad de las redes sociales, y escribió tanto en Facebook como en Twitter, ¿no? Donde, bueno, lo calificó a lo que le estaba pasando de una persecución política, ¿no? De que el delito sería que va a haber una nueva categoría de delito, que es haber pertenecido al proyecto político que gobernó la Argentina entre el 2003 y el 2015. Esto del proyecto político ya para muchos va quedando alguna duda, ¿no? En principio pareciera que fue un proyecto económico disfrazado de proyecto político, ¿eh? Con los datos que se van conociendo a partir de las investigaciones, bueno, va quedando esa sensación, que en definitiva fue un proyecto económico disfrazado de proyecto político, en el cual muchos confiaron genuinamente, pero que a la larga se empieza a demostrar que el principal objetivo que tenía ese proyecto era justamente el económico, el enriquecimiento y la manera, digamos, de acumular dinero y dinero, vaya a saber uno para qué tanto, ¿no? Es decir, esta es la gran pregunta, ¿para qué tanto? No alcanzarían varias vidas para poder gastar todo lo que han acumulado. Pero bueno, esto es lo que se empezó a conocer en la Argentina, donde hoy está todo cuestionado, todo cuestionado. Está cuestionada la justicia, está cuestionado el poder político, en líneas generales está cuestionado el poder político, porque, como decíamos la semana pasada, cuidado que esto que está avanzando fuertemente sobre el cristinismo, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, es un tema que también de alguna manera golpea a la política en líneas generales. Yo no sé si se llegará a el punto de lo que sucedió en el 2001, cuando mucha gente decía queremos que se vayan todos, como consecuencia de lo que aconteció en aquel entonces en la situación, digamos, de la debacle económica y el problema gravísimo que hubo en ese momento. Pero ahora, para muchos también, el golpe tiene que ver directamente con el golpe a la política. Más allá de que el kirchnerismo, repito, está quedando cada vez más claro que ha sido un proyecto económico disfrazado de proyecto político. Y este no es un fin de semana más, sobre todo para los que están vinculados al peronismo
y para todos aquellos que hoy están queriendo sacarse rápidamente el sello Frente para la Victoria de sus cuerpos. Es decir, me quiero sacar el sello Frente para la Victoria de cosas, no tengo nada que ver con eso, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, otra gran mentira que el miércoles en nuestro programa del Embudo Extra relatamos, por ejemplo, este grupo de nuevos intendentes dialoguistas con el gobierno de María Eugenia Vidal que ahora tratan de decir, bueno, nosotros condenamos la corrupción, no teníamos nada que ver, somos peronistas, no sé, si me decís Frente para la Victoria no me acuerdo, y de repente aparece una noticia donde Martín Insaurralde, el intendente de Loma de Zamora, que les recuerdo, encabezó la lista del Frente para la Victoria del 2013, puesto allí por Cristina Fernández. ¿Se acuerdan cuando compitió con Massa en el 2013? El candidato de Cristina era Martín Insaurralde. Bueno, aparece una noticia que Insaurralde con su mujer, con Jessica Sirio, estaban viviendo en un departamento en Puerto Madero, propiedad del contador José Galera, mano derecha de José López, por ejemplo. Entonces, es difícil para muchos tratar de olvidarse de su reciente pasado o kirchnerista o cristinista, por más esfuerzos que hagan, este fantasma vuelve permanentemente. Y les decía que es un fin de semana especial, porque, bueno, el día viernes se conmemoró el 42º aniversario del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón. El 3 veces presidente de los argentinos, el hombre al que una agrupación o un sector político de aquel entonces, llamado Montoneros, al cual el kirchnerismo en gran parte suscribía y hasta se vanagloriaba de haber sido parte de esa famosa y entre comillas juventud maravillosa, lo discutió y hasta le discutió el poder y la autoridad política a Juan Domingo Perón, que el viernes se cumplieron 42 años de su paso a la inmortalidad. Y es un buen momento para recordar a Perón, y es un buen momento para analizar y preguntarse si en algún lado está el peronismo. En el kirchnerismo seguro que no, aunque los kirchneristas dicen, después de Perón no hubo proyecto político más parecido a ese que el nuestro. Bueno, es una visión que ellos tienen, ¿no? Es decir, no hubo proyecto político más parecido al peronismo de los años 50 que al nuestro. Y otros dicen, no, pero el kirchnerismo fue un setentismo tardío, y en ese setentismo muchos de los que integraban el setentismo de la juventud y del Montoneros en realidad lo cuestionaron a Perón. Perón los terminó echando de la plaza. A muchos de los que después tuvieron responsabilidades importantes durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y antes de Néstor Kirchner. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está hoy el peronismo? ¿Está en algún lado el peronismo? ¿Tiene que ver con los dirigentes o en realidad el peronismo tiene que ver con la gente? Me parece que esa es la gran pregunta que hay que hacerse justamente en estas fechas donde habitualmente se lo recuerda a Juan Domingo Perón, se recuerda aquel momento y siempre se hace una reflexión adicional a lo que puede ser el resto del año, en estas fechas especiales. El 1 de julio se cumplió el 42º aniversario del paso a la inmortalidad del general Perón, por eso hemos decidido en el programa de esta noche recordar aquel momento, recordar algunas frases de Perón basados en el fenomenal documental que hizo Leonardo Fabio en su momento, Sinfonía de un Sentimiento, para tener esa presencia y retrotraernos a 42 años atrás, cuando se produjo, digamos, aquel momento que ha quedado marcado en la historia de la Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, Perón sigue marcando un rumbo. En su ausencia física, marca una enorme presencia el general Juan Domingo Perón, que aún hoy no ha podido ser borrada y difícilmente pueda ser borrada, porque eso ya forma parte del inconsciente colectivo de los argentinos, de su ADN, del ADN de los argentinos. Aquí nacerán nuevas generaciones y, digamos, el peronismo seguirá de alguna forma presente, quizá con otro nombre, con otra sigla, con otra manera de presentarse ante la sociedad, pero el gen de esa doctrina seguirá vigente y seguirá permanentemente. Así que en el programa de esta noche vamos a recordar eso. Por supuesto, también tenemos mucha información política de lo que está pasando en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. El tema inseguridad está, me parece, muy complejo, muy complicado. Vimos imágenes de lo acontecido en Ituzaingó el jueves pasado, durísimas imágenes donde hubo un enfrentamiento entre vecinos, supuestamente vecinos, y la policía,
con versiones cruzadas sobre intento de desestabilizar políticamente. Yo recuerdo que Alberto Descalzo, el intendente de Ituzaingó, que gobierna allí hace ya 20 años, va para los 24 años de mandato, hace poco se publicó una nota, una carta en realidad, a nosotros nos llegó también, donde se quitaban del patrullaje varios móviles de la policía local que aportaba el municipio. Se sacaban de circulación, extrañamente se sacaban de circulación. Ahora hablan de un comisario desplazado que aparentemente tenía negocios con los efectivos de allí, que eso provocó también una reacción y por eso lo que vivimos el otro día en Ituzaingó, que fue grave, muy grave, pero que marca un clima. La inseguridad está desatada. Venía hacia el estudio cuando estábamos uno de estos días en la semana escuchando las radios, y cuando vieron que el viernes hubo mucha neblina en Buenos Aires, hubo muchísima neblina en Buenos Aires, entonces en la radio preguntaban, bueno, llamanos de dónde estás, en qué localidad vivís y contanos si hay neblina. Y la gente llamaba a las radios y en vez de hablar de la neblina, querían hablar de la inseguridad, querían contar lo que les pasaba en su barrio. Entonces había llamados de Moreno diciendo, el otro día en Moreno se quemaron gomas, hubo, la verdad, una protesta muy grande de los vecinos porque la inseguridad es ya insoportable. Y después llamaba otro de Lanús y decía, en Lanús no se puede más, estamos aterrorizados, la inseguridad es imparable. Bueno, esto está pasando lamentablemente hoy en la provincia de Buenos Aires. El ministro Cristian Ritondo todavía no puede dar una respuesta un poco más concreta a un fenómeno que no es nuevo. ¿Sí? Tampoco vamos a decir que la culpa de la inseguridad es de este gobierno provincial, porque sería bastante ingrato e injusto decirlo y calificarlo de esa manera, aunque en algunos aspectos llama la atención cómo se han mantenido ciertas estructuras al mando y al comando de las fuerzas policiales. Esto también evidentemente es bastante llamativo. Pero claro, es una cuestión muy profunda, muy compleja, digamos, no tiene una sola arista, tiene varias, tiene muchos aspectos para analizar a la hora de hablar de la inseguridad, así que el tema está realmente muy complejo. Bueno, vamos a meternos en la primera pausa del programa de esta noche, que les repito, tendremos por supuesto información política y sobre todo el recuerdo de lo que fue un nuevo aniversario el viernes, 1 de julio, del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón. Ya venimos en un minuto. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos.
Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Gran Bur. Teléfono 02320-680-703. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, muy bien, aquí estamos. Vamos a empezar a meternos entonces en el recuerdo de lo que fue el 1 de julio de 1974, cuando Perón pasa a la inmortalidad, hace ya 42 años, tema importante por estas horas. Bueno, ustedes saben que quizá muchos no lo sepan, se lo cuento, en mi formación, digamos, como periodista, hubo una etapa muy importante que fue cuando durante 10 años trabajé junto con Miguel Ángel de Rensis, periodista que en su momento era relator de fútbol, después obviamente siempre fue un periodista vinculado a la política, de hecho fue jefe de prensa de Perón en Gaspar Campos cuando regresó allá por 1972-73, y es un hombre, digamos, del movimiento nacional, peronista él, que por lo general, no por lo general, en realidad siempre que hay fechas vinculadas al peronismo, importantes para el peronismo, tiene, digamos, su particular visión y su mirada. Y por eso, para arrancar, digamos, este recuerdo al 1 de julio de 1974, yo quería compartir con ustedes una carta que el mismo Miguel Ángel de Rensis escribió y que me hizo llegar por estas horas, que me parece una buena descripción de lo que vivía un peronista cuando se produjo aquel 1 de julio de 1974. Se las voy a leer. El 1 de julio de 1974, la residencia presidencial de Olivos era el lugar final para el único argentino ungido 3 veces presidente constitucional de la nación. Hace 42 años, por esas raras muecas del destino, me tocó ser protagonista en soledad de un momento difícil de borrar en la memoria. Un llamado telefónico de Pascual Preste, un exdiputado nacional, fue suficiente para que tomáramos la decisión de irnos rápidamente hacia la avenida Maipú en su automóvil, casi sin hablarnos, con rostros serios y compungidos, porque teníamos la noticia que el presidente había fallecido, pero todavía no se había hecho público. Un hecho inusual favoreció nuestro ingreso. Las puertas que dan sobre la avenida Maipú estaban abiertas, cosa que nunca ocurre en la residencia y que justo enfrente,
En la otra vereda estaba la cochería de Lázaro Costa, a quien le habían encargado que se hiciera cargo de la capilla ardiente. Recientemente había ingresado el furgón que llevaría el féretro y los portacoronas. Ese hecho nos permitió que tomáramos la decisión de ingresar con el auto sin que nadie nos parara. Recorrimos a bordo del mismo el trayecto hasta la puerta misma del chalet presidencial. Allí vimos al coronel Sosa Molina, vestido con ropa militar, apoyado en un árbol, mirando hacia abajo. Estacionamos y bajamos. Caminamos unos metros y observamos que Sosa Molina estaba llorando. El impacto fue fuerte, vestido de coronel de la Nación y llorando a su general. Cerca de él estaba el coronel Corrado y algunos miembros de la custodia. Caminamos y nos cruzamos con Demetrio Vázquez. El desconcierto era muy grande. No seríamos más de 15 personas. Entre ellos visualicé a Amadeo Yenta y al diputado Gallo. Sin hablar con nadie y simplemente con la mirada, Juan Esquer, jefe de seguridad, movió la cabeza como indicando que adentro del chalet estaba Perón. Nos miramos con Pestre e ingresamos. Allí estaba, vestido con su ropa de teniente general, sus manos cruzadas con un anillo negro y una bandera argentina. Allí estaba el hombre más trascendente de la historia política argentina. Allí estaba el líder, el conductor, el primer trabajador. Allí estaba Perón, al que le habría sobrado el cuero para regresar. Gallo, que había entrado, se retiró. También uno de los médicos. Después se fue Preste y quedé solo frente a Perón. Hace 42 años, por primera vez estaba frente a Perón y Perón no me hablaba. Pensé que había hablado con sus 120.000 obras públicas. Giré mi cabeza por sobre mi hombro derecho y vi que no había nadie. No me animé a retirarme. No lo podía dejar solo. En realidad era al revés. Él nos había dejado solo a los argentinos. Perdí la noción del tiempo. Nunca supe cuánto fue. Era la impotencia. Me sentía abrumado y todavía estaba el cuerpo del general sin que hubiera llegado ninguna flor. Isabel terminaba de hablar por cadena nacional para anunciar el fallecimiento y había llegado a las afueras del chalet, pero no entró. El que sí entró fue el coronel Damasco. Con 2 personas más. Esa era mi oportunidad para irme, sabiendo que Perón estaba acompañado. Qué iluso. Fue el hombre más acompañado de la historia política argentina. Siempre tuvo a su pueblo. Cuando salí, ingresó la máxima autoridad de la Argentina. Era otro hecho histórico, la primer mujer presidenta. Atrás de ella, López Rega. Preste se había descompuesto, no se sentía bien con el impacto. Me acerqué a hablar con el diputado Gallo y ya no aguanté más. Gallito, le decían por su estatura, me recibió con un ¿y ahora qué hacemos? Era la impotencia ante el ilustre muerto. Allí estaba el cuerpo quieto del mayor movilizador de la historia argentina. Todos llorábamos. Hace 42 años había muerto Perón. Para nosotros había ganado la inmortalidad, un estado superior, sublime, reservado a los prohombres de la argentinidad. Habían pasado unos cuantos minutos desde que habíamos llegado. Nos pareció prudente retirarnos. Todavía seguían abiertas las puertas de Maipú. Enfilamos con el auto y nos encontramos que estaba entrando Carlos Alberto López, el último intendente peronista de Vicente López, acompañado de Olivera, secretario de Hacienda, Molina, secretario de Gobierno, y Barrio Nuevo, director de personal, todos de la municipalidad. Nos saludamos y salimos justo en el momento en el que estaban cerrando las puertas. Habían pasado más de 2 horas. La noticia ya recorría el mundo. Ha muerto el presidente Perón. En mis más de 50 años de periodista, de algo estoy contento, de no haber tenido que dar la noticia de que Perón había muerto. Pasaron 42 años y sigo sin saber cuánto tiempo estuve solo con Perón. Pero ese día me juramenté a mí mismo defender sus ideas, y es lo que he hecho hasta ahora. Lo firma Miguel Ángel de Rensis, periodista que relató esta historia que me parecía realmente muy interesante compartirla con ustedes en este momento donde se cumplieron hace pocas horas 42 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón. A la vuelta de la pausa, más imágenes sobre este tema. Ya venimos. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del plan Más Vida.
Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran... Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4-451-2686. Bueno, vamos a meternos entonces ahora sí en el recuerdo en imágenes, como les decía en el comienzo del programa, de aquel 1 de julio de 1974, momento en el que Juan Domingo Perón, 3 veces presidente constitucional de los argentinos, pasa a la inmortalidad. ¿Dónde está hoy el peronismo? Es la gran pregunta. ¿En qué lugar? Bueno, siempre la respuesta que solía tener incluso el recientemente también fallecido y ex jefe de Guardia de Hierro, Alejandro Álvarez, que nosotros hemos entrevistado, incluso pusimos nota de archivo hace 2 semanas atrás, decía que el peronismo está en un solo lugar, está en el pueblo, está en la gente, no hay otro lugar para ir a buscar el peronismo. Bueno, vamos a ver en este bloque las imágenes de los últimos momentos del general Perón y justamente la noticia y la información de su paso a la inmortalidad, aquel 1 de julio de 1974, en el material que en su momento produjo Leonardo Fabio, que se llamó Sinfonía de un Sentimiento. Lo vemos. Ejerciendo una tarea de docencia cívica, desplegará una y otra vez su pensamiento en múltiples discursos pronunciados ante diversos auditorios, explicando los fundamentos de la revolución justicialista, alertando acerca de los desafíos del futuro y señalando el camino a recorrer para afrontarlos. El mundo occidental ha destruido durante demasiado tiempo y sigue destruyendo todavía los valores espirituales de los pueblos que explotan el capitalismo y sus insaciables ambiciones egoístas de riqueza y de predominio. El comunismo, a pesar de su declarado materialismo, posee un fondo idealista y un sentido generoso de fraternidad que constituyen por sí mismos profundos y nobles valores espirituales, desgraciadamente al servicio de un interés deshumanizado. El justicialismo posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad
ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios y en cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas. Porque todo privilegio significa en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo. La justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad. ¿Acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños? Porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos, serán destruidos con la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad y de justicia. Nuestra única gran virtud ha sido adelantarnos al tiempo en su evolución irreversible y organizar la marea, para que el paso de esa edad a otra edad de nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. Los pueblos están abriéndose camino entre la maraña de redes y de sombra que los aprisionaba. Ninguna fuerza los podrá detener en ese camino de liberación. La sed de justicia que llena la boca y el corazón de la humanidad ya no podrá ser apagada ni con palabras ni con dinero. En nuestros tiempos se cumplirán inexorablemente las palabras de Cristo y serán bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán saciados y saciados de justicia en la plenitud de su realidad. Yo me enorgullezco de que el pueblo argentino, levantando la doctrina peronista como bandera de sus ideales, sea el que inicia la marcha de los pueblos en este momento trascendental de la humanidad. La nuestra, señores, es una marcha de victoria ineludible. ¿Acaso nosotros, como todos los que en el mundo han levantado una bandera por primera vez, caigamos aparentemente derrotados en nuestro afán casi infinito de justicia y libertad? Pero la marcha no será interrumpida por nuestra caída. Detrás de nosotros vienen todos los pueblos del mundo sedientos de libertad y de justicia. La justicia y la libertad no se regalan, se conquistan, se defienden y muchas veces hay que morir por ello. Quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan. Mi empresa es alta y clara, mi causa es la causa del pueblo.
Y bueno, que el pueblo está contento y eso es lo que me interesa. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de a poco. Chao, que siga. Chao. Muerte no te pertenece, muerte no vengo a buscar. Los pueblos son como un río con agua de eternidad. Puede guardar las cenizas, yo tengo su corazón, porque él vivió de tal suerte que vivo vive en la muerte. Muerte, guárdate el silencio, vida su voz me la llevo. Muerte, la lumbre del pueblo sigue brillando en el tiempo. Yo soy la vida, yo soy el vientre, yo soy la historia, yo soy el pueblo. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Compañeros, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Yo soy la vida, yo soy el vientre, yo soy la historia, yo soy el pueblo. El 1 de julio de 1974, a las 13:15 horas, el general Perón entró en la inmortalidad.
vivificado y actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perón. Sí, bueno, que el pueblo está contento y eso es lo que me interesa. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de a poco. Chao, que siga. Chao. Muerte no te pertenece, muerte no vengo a buscar. Los pueblos son como un río con aguas de eternidad. Puedes guardar las cenizas, yo tengo tu corazón, porque él vivió de tal suerte que vivo vive en la muerte. Muerte, guárdate el silencio, mira tu voz me la llevo. Muerte, la lumbre del pueblo sigue brillando en el tiempo. Yo soy la vida, yo soy el vientre, yo soy la historia, yo soy el pueblo. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Compañeros, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Bueno, muy bien, estamos entonces, después de este recuerdo al general Perón, yéndonos a una pausa. Enseguida, en el tramo final del programa de esta noche, les voy a contar ya información de la actualidad política del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos temas para conversar, muchas cosas por decir y varias novedades por contarles. Así que si nos espera, en un minuto después de la pausa estoy con ustedes otra vez. Ya venimos. Defensa Civil Tigre incorpora voluntarios para trabajar en la prevención y atención de emergencias. Si querés ayudar, esta es tu oportunidad. Informate en defensacivil@tigre.gov.ar o llama al 5288-3411. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. El Consejo Escolar de José Cepaz, su presidenta Paola Denucci y el cuerpo de consejeros sigue gestionando para la comunidad a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de 1000 obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José Cepaz,
Presidencia, Paola Denucci. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo, vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras, Los Olivos y Directorio. Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494608. Parrilla el 17. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100, 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Bueno, tramo final del programa de esta noche. La próxima semana, 9 de julio, fecha más que importante para la historia de la Argentina. Además, este año es especial porque es el bicentenario de la Declaración de la Independencia. Se cumplen 200 años de aquel 9 de julio de 1816. En San Miguel están preparando realmente una celebración muy impactante e imponente que no va a abarcar solo una jornada, sino que van a ser varios días de celebración. Comenzará el viernes y terminará ya por el domingo, con muchísimas actividades, concursos, desfile cívico-militar, también habrá shows artísticos de primer nivel. Es decir, la verdad que en este sentido el municipio de San Miguel, que gobierna Joaquín de la Torre, siempre ha venido marcando cierto camino, cierta agenda en cuanto a la celebración de fechas importantes. De hecho, en San Miguel se ha instalado durante los mandatos de Joaquín de la Torre la celebración también con mucha importancia y significancia de las fiestas patronales del distrito. Bueno, y ahora, digamos, esta celebración por el bicentenario. Por supuesto que no deja de hablarse en las mesas políticas de San Miguel, y ya fuera de ellas también, qué va a pasar con Joaquín de la Torre, porque es tan fuerte la versión, no hay día en el que no se hable en algún medio, en algún portal, de la posible incorporación de Joaquín de la Torre al gabinete de María Eugenia Vidal. La verdad es que hasta aquí el más cauto, digamos, cuando le preguntan sobre si esto es así, es el propio de la Torre, ¿no? Cuando le preguntan públicamente dice: son solo versiones, todavía no hay nada cerrado, no hay nada concretado, pero la verdad es que, según las fuentes que uno va consultando, tanto en San Miguel como en la provincia de Buenos Aires, les diría que la gran mayoría lo dan al hecho como una concreción, y que quizá el 9 de julio termine siendo, les diría hasta casi una especie de despedida de Joaquín de la Torre, por lo menos en esta etapa como intendente de San Miguel, para incorporarse al gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Qué buscaría María Eugenia Vidal con la llegada de Joaquín de la Torre? Y bueno, tener un ministro que esté vinculado a la política y que el resto de los dirigentes también puedan tener una referencia a quién acudir y a quién llamar para hablar de política. Porque la verdad es que hoy el gabinete de la gobernadora, si bien tiene personas de bien y muchas de ellas con experiencia probada en su rubro, la verdad es que tiene una dificultad,
que no son muchos de ellos conocidos para justamente los actores políticos. Entonces, el ministro quizá más cercano a Vidal, que es Federico Salvay, le pone un empuje bárbaro, una fuerza también muy importante, una decisión de avanzar, pero claro, no es una persona que haya tenido experiencia y contacto con muchos de los hombres de la política de la provincia de Buenos Aires, que a veces es necesario tenerla, más allá de las nuevas formas de la política, de las nuevas maneras de la comunicación de la política, a veces estas cosas son importantes, y también creo que si se concreta lo de La Torre, sería el primer paso de un avance sobre un acuerdo un poco más amplio, me parece en la idea de Vidal, de sumar sectores vinculados al peronismo sin catalogarlos de pro, es decir, sin decirle, bueno, sáquense la camiseta peronista y póngansela del pro al incorporarse a este espacio político. Creo que me parece que algo de eso por allí viene en esta idea de primero sumar a De la Torre, con el cual todos sabemos que María Eugenia Vidal tiene una relación especial, mucho afecto, mucho respeto, lo ha convocado en su momento para que lo acompañe en la fórmula de la provincia de Buenos Aires. En ese momento las circunstancias políticas hicieron que esto no pueda producirse, pero ahora daría toda la sensación que el desembarco de La Torre es inminente. La pregunta que me han hecho muchos, digamos, no vinculados a la política, cuando uno transita algunos sitios, bueno, ¿quién queda en San Miguel si De la Torre se va? ¿Quién es el que reemplaza a De la Torre? Hay confusión a veces con estas cosas, uno dice, ¿el presidente del Consejo Deliberante? ¿Quién es el...? No. La ley es muy clara en este sentido. Cuando el intendente se ausenta o pide licencia, el que lo reemplaza siempre es el primer concejal que ingresó en la lista del intendente. Y en este caso, el primer concejal que ingresó en la lista del intendente en diciembre del 2015 es Jaime Méndez, el actual secretario de Obras Públicas, que está de licencia como concejal justamente por haber asumido la Secretaría de Obras Públicas. Si De la Torre finalmente desembarca en el gobierno de María Eugenia Vidal, el intendente de San Miguel pasará a ser Jaime Méndez. Esto es lo que va a suceder en caso finalmente de que se concrete lo que se viene hablando tanto, que es la posibilidad de la llegada de La Torre al gobierno de María Eugenia Vidal. Así que este dato es importante. Hay que seguir de cerca en San Miguel los movimientos en el bloque de concejales del Frente para la Victoria que conduce Bruno Baschetti. A mí me parece que hay una intención del ex candidato intendente Franco Laporta de abrirse del Frente para la Victoria de alguna manera, en línea con lo que piensan muchos hoy de este espacio nuevo que se ha creado, que se quiere crear en la provincia de Buenos Aires, compuesto por muchos intendentes, de empezar a despegarse del kirchnerismo e incluso de Scioli. Veremos si se logra o si puede hacerlo, digamos, a esto y si se concreta, en definitiva, porque sé que no todos están dispuestos a abandonar ese bloque que conduce Bruno Baschetti, así que habrá que estar atento allí, como habrá que estar atento en otros consejos deliberantes si finalmente se producen este tipo de rupturas. La gobernadora Vidal ha comenzado también a recibir de manera individual a muchos intendentes que no son de su fuerza política. De hecho, en la semana se ha visto la foto del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, que ha estado reunido con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Después leí declaraciones en algunos portales del propio intendente diciendo que una de las cosas que le había pedido Nardini a la gobernadora era que lo ayudase a terminar el hospital de diagnóstico precoz. Si ustedes transitan por la ruta 197, van a ver que hace ya más de 6 meses hay una construcción imponente, vidriada, que está parada la obra y que tendría que haberse inaugurado a principios del 2016, pero no se inauguró y no se sabe por qué tampoco y por qué no avanza la obra, siendo que la mayor parte del equipamiento para ese hospital ya estaba comprado de por lo menos hace 6 meses antes. Así que la verdad que es una enorme incógnita de por qué no han puesto ni siquiera un ladrillo más todavía. Bueno, ahora empezamos a saber un poco más a partir de los dichos del propio intendente de Malvinas Argentinas, que le ha pedido a la gobernadora que lo ayude a ver si lo puede terminar. Bueno, otra noticia importante fue la presencia del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de Gustavo Ferrari, el día jueves en Pilar, junto con Ducoté y también con un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Les diría que Ferrari hoy es uno de los hombres, quizá con perfil bajo, pero más importantes que tiene el gobierno de María Eugenia Vidal, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, no nos queda más tiempo, ya estamos en el final, así que les agradezco que nos haya acompañado y que tengan ustedes una muy buena semana. Dios mediante, nos reencontramos con ustedes la próxima, aquí en una nueva edición del Embudo. Chao.